Los cocodrilos, con su armadura incorporada, sus enormes tamaños, sus mordeduras devastadoras y sus sonrisas inquietantes, son de los animales más crueles que se pueden encontrar en todo el reino animal. Y, sin duda, no ayuda que también se hayan ganado la reputación de ser, bueno, crueles. Decir que estos animales tienen mal carácter es el eufemismo del siglo, ya que algunos, como el cocodrilo de agua salada, suelen considerarse entre los animales más agresivos del mundo. Pero hay otro animal que les da una paliza a los cocodrilos. Dinero en el departamento de miedo. Y, pista, hacen un sonido como de D y por si te preguntas, ¿qué demonios son estos ruidos que hace? Hablo de tiburones. Ahora bien, estadísticamente, no son tan malos como los cocodrilos. Al menos no para los humanos. Pero vaya, los tiburones pueden ser aterradores. O sea, solo mira esto, o incluso esto. Así que, sí, ya me entiendes. Y tengo malas noticias para ti, porque estas dos pequeñas pesadillas realmente se pueden encontrar. Nadando en los mismos lugares, en ciertos entornos y en un mismo país. Incluso se puede ver a la pareja dándose un festín de ballenas. Y sí, gracias, Australia. Así que, obviamente, esto no es genial, pero podría ser peor. ¿Y por qué?, se preguntarán. Bueno, a diferencia de los tigres y los leones, no tenemos que preocuparnos de que se unan y creen una especie de híbrido monstruoso. Digo, tiburón por sí sola ya da bastante miedo. Así que, imagínense si hubiera sido un híbrido de tiburón-cocodrilo. No, gracias. Y entonces, afortunadamente, no existe tal fusión en ninguna parte. Pero, y es un gran error, hubo un tiempo en que sí la hubo. O al menos la naturaleza estuvo muy cerca de crear una verdadera combinación de 2 por 1. De hecho, hace más de 100 millones de años, existió todo un grupo de depredadores que se resumen simplemente con su apodo, los tiburones. Sin embargo, oficialmente, llevan un nombre diferente, teuquianos. Y aunque estos animales se han ganado un apodo que haría creer que son tiburón y cocodrilo, por supuesto, no lo eran. Ya que eso va en contra tanto de las reglas de la naturaleza como de las mías. Y obviamente, eran solo una de estas cosas. En este caso, los latuquianos se clasifican actualmente como un clado de antiguos crocodilomorfos que surgieron durante el Jurásico temprano y que, a pesar de no ser cocodrilos reales según la definición moderna, eran primos lejanos de los mismos que vemos hoy. Naturalmente, no eran el único grupo de antiguos crocodilomorfos, pero sí los que, desafortunadamente para el resto del planeta, decidieron aventurarse en entornos marinos mucho más de lo normal, lo que desencadenó un viaje evolutivo único. Muchos de ellos se convirtieron en depredadores marinos completamente acuáticos que se expandieron ampliamente durante el período Jurásico, disfrutando de las cálidas aguas tropicales, que eran más abundantes en ese momento. Y en estas aguas ya infernales, muchos también se convirtieron en superdepredadores, desempeñando roles similares a los de los tiburones hoy en día. Pero, seamos honestos, simplemente nadar mucho en el océano es una razón bastante decepcionante para que algo se llame tiburón. Y me imagino que esperas algo más parecido a un tiburón. Pero antes de que te desanimes, hay algo que debes saber. No todos los tatosuquianos hicieron honor a su apodo. Algunos solo se rascan la parte odial del nombre, si me entiendes. Y esto se debe principalmente a una gran división que existió en esta categoría, que dividió al grupo en dos, resultando en dos superfamilias. Los Tiliacidia y Los Metroranquidia. Y estos nombres pueden no parecer tan importantes, pero lo son, porque estos dos son quizás el ejemplo definitivo de la diferencia entre tomar el camino más transitado y el menos transitado, o mejor aún, el que, francamente, nunca se ha utilizado. Y digo esto porque la primera superfamilia, los Teleosoria, eran de esas personas que hacían lo mismo de siempre, siendo en algunos casos de origen marino, pero no precisamente muy adaptadas a la vida en el mar. Algo que se ha visto periódicamente a lo largo de la historia, también con otros grupos que podían atravesar agua salada, pero que en su mayoría conservaban la forma y las características clásicas de los cocodrilos. Un poco aburrido. Dicho esto,
No quiere decir que estos animales no pudieran ser interesantes o intimidantes, ya que se volvieron increíblemente grandes. Por ejemplo, el Machimosaurus, el penúltimo telesuroideo y el cocodrilo jurásico más grande que conocemos, midiendo la misma longitud que dos jirafas hembras de tamaño mediano apiladas una sobre otra, mientras que, con un peso de más de 3 toneladas. Así que, no es un espectáculo agradable, como mínimo. Y, por supuesto, al estilo típico de los cocodrilos, tenían mandíbulas que hacían juego con su aspecto de oso, con dientes diseñados específicamente para atrapar y aplastar presas grandes, en concreto, las pobres tortugas. Pero, en ocasiones, parece que los dinosaurios también fueron mordidos, ya que incluso los huesos de zarápodo encontrados en una formación mostraban signos de haber sido mordidos por un Machimosaurus, lo que posiblemente sirva como evidencia de que incluso los animales terrestres más grandes de la Tierra no podían ir a la playa sin preocuparse por su propia versión de tiburón. Sin embargo, por desgracia, el mquimosaurio no es lo que buscaban. Francamente, tampoco lo es ningún otro teiosuroide. Los verdaderos tiburones eran los Metroranchidia, un grupo que decidió, básicamente, tirar por la borda el libro de la evolución, emprendiendo un viaje que ningún otro cocodrilo hizo ni ha hecho desde entonces, adaptándose a la vida marina. De hecho, de todos los arosaurios, aves, cocodrilos, dinosaurios no aviares, etc., solo ellos fueron, con diferencia, los mejor adaptados al agua. Llegaron a un punto en el que dejaron de parecerse siquiera a los crocodilomorfos. Y este globo no surgió exactamente en un verano, sino gradualmente a lo largo de millones de años. Pero sí comenzó bastante temprano con una división que se desarrolló hace unos 180 millones de años. Impulsada por el aumento del nivel del agua, el aumento de las temperaturas y la falta de tiburones que monopolizaran la cadena alimentaria en ese momento, lo que permitió a los ancestros de la Metrorancordia adentrarse en los mares y capturar sus lugares, es decir, alrededor de una cadena de islas que un día formarían Europa. No exactamente donde uno esperaría encontrar cocodrilos marinos. Sin embargo, fue allí donde esta familia ascendió de nivel. Comenzó con las colas, que poco a poco transformaron sus extremos redondeados en aletas similares a las de un tiburón, aumentando así la superficie y proporcionando más fuerza cada vez que la cola golpeaba el agua. Y luego, mientras tanto, sus manos y pies perdieron musculatura lentamente, al tiempo que se estiraban, aumentando la superficie. Área una vez más, y en algunos casos incluso se desarrollaron completamente en aletas, lo cual es una novedad para los arosaurios. Y además, en otra sorpresa, estos ejemplares también perdieron algo que generalmente consideramos sagrado para los cocodrilos: su armadura. Específicamente, osteodermos y escamas, ya que este grupo parece haberse inspirado en sus descendientes coexistentes, los ecosaurios y los plesiosaurios, desarrollando en su lugar una piel lisa y sin escamas. Y esto podría parecer un paso en la dirección equivocada, simplemente tirar una armadura bastante ingeniosa directamente a la basura. Pero su nueva piel les brindó la ventaja de ser menos resistentes al arrastre. Y a veces, en el océano, es mejor priorizar la velocidad que la defensa, especialmente cuando eres tú quien persigue. Y, en última instancia, estos animales se adaptaron tan bien a la natación que los paleontólogos dudan de que fueran capaces de desplazarse terrestremente. Y para recalcar que realmente le habían dado la espalda a la Tierra, existe evidencia indirecta de sus morfologías óseas, lo que sugiere que podrían haber practicado el parto en vivo en el mar, abandonando la práctica de poner huevos en tierra. Y puede que no suene descabellado, pero lo es, ya que los convertiría de nuevo en los únicos arosaurios conocidos que lo hacen. Dicho esto, obviamente se diferencian un poco de sus parientes, pero conservaron algunos rasgos clásicos, como ser depredadores carnívoros con fauces afiladas, lo que les valió el título de tiburones. Y puede que no sorprenda saber que convertir un cocodrilo en supernadadores que no necesitan volver a tierra firme es algo muy poderoso. Y con bastante rapidez, los miembros de este grupo se extendieron desde la mayor parte de Europa hasta el hemisferio occidental, estableciéndose también en diversas partes de América del Norte y del Sur, donde disfrutaron de una vida pelágica. En otras palabras,
las aguas abiertas alejadas de la costa donde la vida marina puede nadar libremente en cualquier dirección. Así que tenían opciones. Este es un lujo que, por mi parte, envidio bastante porque, si bien tú o yo podemos conducir en casi cualquier dirección, no podemos hacerlo sin tener que afrontar algunos inconvenientes, como parar a repostar o comer algo rápido, que, como sabrás, pueden acumularse rápidamente. Y por eso agradezco que hoy en día tengamos cosas increíbles como Appsaid, el patrocinador de hoy, una aplicación 100% gratuita y fácil de usar que te permite ganar dinero cada vez que compras comida, compras o llenas el tanque. Y lo mejor es que lo han logrado. Muy sencillo. Solo tienes que abrir la aplicación Appsaid, solicitar una oferta en una de las más de 100,000 gasolineras, supermercados o restaurantes cerca de ti y pagar como siempre. Después, Appsaid te devolverá dinero en efectivo. Sin puntos de recompensa ni premios raros, solo dinero que puedes enviar directamente a tu banco. Y hace menos de una semana, recorrí varios estados en coche, lo que también significa mucha gasolina y, bueno, algo de comida. Y Appsaid fue la clave. Este viaje. Y no soy el único al que Appsaid ha ayudado, ya que hasta la fecha han devuelto $1,000 millones a sus usuarios, y los que más ganan hasta $300 al mes. Para saber cuánto podrías ganar, haz clic en el enlace de la descripción o escanea el código QR en pantalla para descargar Appsaid y usa el código EXTINCTSOO para obtener 25 centavos adicionales por cada galón de gasolina que uses. Y ahora, volvamos al video. Y no era solo la gran variedad que tenían estos reptilianos. En este contexto, también se observa la densidad. Como en diversos entornos, se podían encontrar múltiples especies. Cuanto más, mejor, supongo. Incluso sabemos que en la formación de Arcilla Kimmel en Inglaterra no solo había 1 o 2 especies nadando, sino 6 como mínimo. Eso significa muchos cocodrilos. Y por si lo habían olvidado, hablamos del Jurásico. Así que en esas zonas, todavía se encuentran plesiosaurios, pliosaurios, ictiosaurios, tiburones y otros peces carnívoros. Así que, sumando 6 tiburones a la lista, sinceramente, no es justo. Y la injusticia continúa, ya que la abundancia de cocodrilos marinos no les complicó la vida. Solo la tuya, suponiendo que seas un aficionado al mar del Jurásico. En lugar de competir, estos animales optaron por dividirse en nichos. En otras palabras, cada uno se volvió experto en matar a sus propios animales. Y esto se manifestó principalmente en 2 aspectos: el tamaño corporal y los dientes. En un extremo del espectro, estaban los tiburones, digamos, menos intimidantes como el Brachiosaurus, que eran relativamente, hablando de tamaño pequeño. Este género en particular mide solo alrededor de 1,52 metros, 5 pies, como máximo. Así que piensa en un pejelagarto de tamaño considerable. Es decir, no te haría mucha gracia nadar hacia uno, pero no sería el fin del mundo, literalmente, ya que probablemente no estaría interesado en ti. Casualmente, su hocico era similar al de un pejelagarto, además de ser estrecho y delgado, diseñado para atrapar y perforar presas más pequeñas, como peces, así como algún que otro crustáceo o cefópodo. En realidad, está fuera del alcance de la mayoría de los cocodrilos, ya que son demasiado salados, por lo tanto, comerlos provoca deshidratación. Al ser una especie adaptada al mar, el Rachiosaurus, al igual que sus otros parientes, tenía glándulas salinas que le permitían comer cefópodos sin preocupaciones e incluso, en cierto modo, beber agua salada. Y según los registros fósiles que hemos recopilado, el Rachiosaurus se mantuvo en las aguas costeras de la Alemania Jurásica, que en aquel entonces eran subtropicales. Sin embargo, se pueden encontrar rangos metropolitanos de tamaños similares en muchos otros. También en áreas específicas, lo que garantiza que los peces de todo el mundo experimenten la misma profunda incomodidad al ser cazados por cocodrilos tiburón. Y, en realidad, estos miembros más pequeños podrían clasificarse juntos como los consumidores de pescado. Eso es a lo que generalmente se aferran. Pero incluso este límite podría ampliarse, ya que algunos de estos amantes del sushi son un poco más grandes. Así que se podría decir que probablemente no hay mejor ejemplo de esto que el propio Metrorhynchus.
Y si eres paleoconservador, es posible que hayas visto este tipo en el pasado. Pero antes de llegar a eso, diré que este género fue definitivamente un paso adelante respecto al anterior, con casi 2 dígitos en pies, ya que medía unos 9.8 pies en su punto más largo o alrededor de 3 metros. Pero aún tenía una constitución más delgada que el hocico. Así que era sushi. Dicho esto, podía comer peces bastante grandes, ya que los restos de un fósil muestran que devoraba parcialmente las branquias de los peces. El pez más grande, no tiburón, que jamás haya existido. ¿Y qué tan grande es?, se preguntarán. Bueno, unas 45 toneladas y 16,5 metros de la cabeza a la cola. Así que estamos hablando de un pez del tamaño de un cachalote. Esto claramente significaba que Metrorhynchus tenía un apetito voraz. Pero diré que no sabemos si estaba hurgando en un cadáver o mordiendo a un individuo moribundo. Pero el punto sigue siendo válido. Que algo se alimente principalmente de peces no significa que debamos sentirnos demasiado seguros a su alrededor, especialmente cuando se aplica a los tiburones. Sin embargo, dicho esto, sigo prefiriendo el rango metro a cualquier otro escalón en el linaje de los tiburones. Si es más grande, se empiezan a notar algunos rasgos nuevos. Y digamos que no son nada buenos. En concreto, los miembros más grandes parecen haber desarrollado mandíbulas y dientes más anchos y poderosos que eran mortales para casi todo, no solo para los peces, ya que se comprimieron lateralmente y a menudo se aserraron, lo que les permitió compartir carne como la mantequilla. Y un excelente ejemplo de un rango metropolitano en esta clase de poder sería el Dacosaurus, que también es posiblemente el más famoso del grupo. Y con razón, ya que era una cara incómodamente común durante el Jurásico y el Cretácico temprano, apareciendo en 3 continentes diferentes: Europa, América del Norte y América del Sur, donde en cada uno era una amenaza directa. Y aquí es también donde nadar hacia un tiburón pasa de ser inquietante a ser directamente letal, ya que estos tipos serían 100% interesado en algo de tu tamaño, y 110% capaz de lidiar contigo también, dado que el Dosaurus podía medir 5 metros o 16 pies de largo. Así que, gracias al gran tiburón tigre. Excepto que el problema es que sus dientes realmente les hacen competencia a los tiburones tigre modernos. O debería decir, les cuestan un nado, al ser muy similares a los de ciertos dinosaurios. De hecho, estos dientes eran tan similares que cuando los paleontólogos los descubrieron, creyeron haber encontrado a otro megalosaurio, no un cocodrilo marino. Y esos dientes, junto con algunas mandíbulas de tipo OP, también le otorgaron al Docosaurus la capacidad de cazar presas mucho más grandes que él. Incluso se le ha implicado en la caza de presas como el Colosaurus, que también era un reptil marino, siendo un ictiosaurio más grande, aproximadamente del tamaño de un tiburón blanco gigante. Y aunque es difícil asegurarlo, a menudo se dice que el Docosaurus era hipercarnívoro, capaz de engullir casi cualquier cosa que pudiera atrapar, incluyendo plesiosaurios, peces, tiburones, pterosaurios, o incluso otros de su misma especie, se aventuraron demasiado cerca. Además, los paleontólogos creen que Dacosaurus fue uno de los mejores cazadores de su entorno y probablemente un depredador superior. Y aunque uso a Dacosaurus como ejemplo de la letalidad de los tiburones, quiero enfatizar que no fue la excepción. Después de todo, existen muchos otros dinosaurios de tamaño mediano a grande que sembraron el terror en los mares, incluyendo a Allosaurus y Sucatus, y Tyrannis, lo cual, basándonos solo en el nombre del género, debería saber que no era una buena noticia. E incluso diría que estos tipos eran incluso más agresivos que el Dacosaurio. Si bien Allosaurus no era necesariamente más grande, sí tenía los dientes más grandes de toda la familia, rivalizando incluso con los de ciertos megaodos, como el Carchodontosaurus, que, por cierto, era hasta 10 veces más pesado. Mientras tanto, Trannonis y Sucodus podían medir más de 5 metros y tenían dientes con una forma alarmantemente afilada, lo que nos recuerda a todos. Una vez más, los tiburones, en particular, fueron diseñados para matar cualquier cosa, ya fueran animales de su tamaño, pequeños o grandes. Curiosamente, no todos los grandes tiburones optaron por esta dentadura,
al menos no en la misma medida, ya que algunos terminaron nadando o caminando la línea entre la pesca especializada y la caza mayor, como bien demuestra Torbonis, considerado una forma de transición entre los más pacíficos. Su cuerpo era largo y robusto, comparable al de un tiburón blanco. Sus dientes eran más gruesos de lo habitual, pero su hocico seguía siendo más estrecho, en términos relativos, y tenía más dientes de lo normal. Una aparente señal de que me gustaba su dosis diaria de omega 3, ya que más perlas brillantes solían significar mejores probabilidades de atrapar peces molestos y ágiles. Sin embargo, una breve advertencia para todos mis viajeros en el tiempo. No piensen que esto implica que podrían nadar hasta este tipo y salir ilesos, ya que probablemente no tenía problemas con la comida que no fuera para peces. Y si necesitan más razones para no acariciarlo, sepan que el más grande. Los especímenes descubiertos aún no habían terminado de crecer, lo que significa que se necesita un barco más grande. E incluso así, es probable que aún haya problemas. Un estudio descubrió que probablemente rivalizaba en tamaño con el Plesiosuchus, y aunque el nombre probablemente te haga un guiño, digamos que es una pésima noticia porque, en resumen, el Plesiosuchus hasta ese momento había tenido un peso propio dentro de su familia, ostentando el título distintivo de ser el rango metropolitano más grande jamás surgido. Apareció por primera vez durante el Jurásico. En ese periodo, el Plesiosuchus surgió entre Inglaterra y España, donde en sus ecosistemas se encontraba entre los depredadores más grandes, alcanzando una longitud de hasta 8 metros o 26 pies. Y, sinceramente, con ese tamaño, es difícil imaginar un cocodrilo de aleta tan grande. Así que, otra forma de comprender esto es imaginar ser acechado por algo del tamaño de una orca que se parecía un poco a un cocodrilo, pero sin escamas, y luego simplemente añadir aletas y una aleta caudal. No son precisamente pensamientos reconfortantes. Y continúa, sin mencionar que el Plesiosuchus no tenía nada mejor que sus parientes de este tamaño. Poseía su propia boca infernal, decorada, con docenas de dientes grandes, robustos y curvos, capaces de asestar mordiscos devastadores capaces de arrancar enormes trozos de carne y causar una rápida pérdida de sangre. Soki, también la muerte. Y parte de la razón por la que sus mordeduras eran tan letales, más allá de sus dientes afilados, era que su cráneo, incluso para un cocodrilo, era absurdamente robusto, denso y robusto. Y sí, estas palabras son un poco redundante, pero era así de grueso, y definitivamente no quería ser capturado por uno bajo ninguna circunstancia. Aunque, francamente, evitar ser capturado era prácticamente imposible, ya que el Plesiosuchus, a pesar de ser corpulento, seguía siendo un demonio de la velocidad, poseyendo no solo aletas alargadas, sino también una cola muy grande. En general, era un gran paquete, más que suficiente para impulsar al cocodrilo marino hasta la cima de la cadena alimentaria. Parece que el Plesiosuchus evolucionó para derribar lo que generalmente se consideraban intocables. En otras palabras, los demás reptiles marinos. Y eso es bastante absurdo, porque si bien ahora no son tan arrogantes, durante el Jurásico, los reptiles marinos eran los reyes del mar. Y no me refiero a los de cuernos rizados. Estos animales reinaban en casi todas partes y venían en muchas formas y tamaños. Plesiosaurios, pliosaurios, ictiosaurios, por supuesto, otros. Y, obviamente, algunos de estos eran gigantes, y algunos eran superdepredadores. Por derecho propio. Y en general, la vida era buena para este grupo. Y, sin embargo, para complacerlos, solo eran alimento. E incluso podría haber mantenido la ventaja sobre otros depredadores ápice de la región. Para ser honesto, el único grupo que realmente representaría un problema o desafío para las filas metropolitanas más grandes eran potencialmente los pliasaurios, que podían ser un poco más largos y pesados. Pero no descartaría a los colegas todavía. Es decir, solo échales un vistazo a esos dientes. Y la naturaleza ciertamente tampoco, ya que, en general, los aproximadamente 17 generosos. Los cocodrilos marinos que surgieron cogobernarían los mares de la Tierra durante millones y millones de años, a pesar de que los pliasaurios con géneros solitarios como el dacosaurio incluso disfrutaron de las lluvias durante más de 20 millones de años. Claro que,
Cuando miramos a nuestro alrededor hoy en día, afortunadamente no hay cocodrilos con aletas nadando. Pero esto nos lleva a preguntarnos a dónde fueron, porque, en primer lugar, ¿cómo se extinguió algo que parece tan poderoso? Estamos hablando de un cocodrilo tiburón. Y esa es la cuestión. En realidad, no se logra comprender qué sucedió, ya que la única información concreta es que, en algún momento del Cretácico inferior, este grupo desapareció, siendo su miembro más joven el Geosaurus trontinental, que desapareció hace unos 136 millones de años. Y aunque no se han logrado avances significativos sobre su extinción, existen algunas hipótesis sobre qué provocó la desaparición de esta familia única. La primera idea apunta a un sospechoso común, la propia madre naturaleza. Al igual que durante el límite Jurásico-Cretácico, la Tierra sufrió una regresión marina que provocó un supuesto colapso en el rango metropolitano y la biodiversidad. Y luego, mientras ya estaban de rodillas, o aletas en este caso, sufrieron otros dos grandes golpes: el cambio climático y una alteración en la biota marina, lo que provocó que su estado, ya de por sí estresado, se volviera fatal. Y así, se desvanecieron lentamente. Pero dado que sobrevivieron al Cretácico inferior, aunque no por tanto tiempo, algunos creen que el final del Jurásico en realidad no tuvo mucho que ver con su desaparición. Y esto nos lleva a la segunda idea, que irónicamente comienza con algo que temían estos cocodrilos, peces, específicamente los tiellos, que experimentaron una diversificación significativa en esta época. Esto fue un problema, ya que muchos tiburones luchaban por seguir el ritmo de sus presas en evolución, como un uno inverso. Y para empeorar las cosas, fue en sus últimos días que apareció un nuevo oponente. Uno que arruinaría las cosas para muchos, y ese fue el caso de los mosasaurios, que en realidad, eran desconcertantemente muy parecidos a los tiburones. Un mal presagio para estos últimos, ya que los mosasaurios vendrían a tomar el control con la idea de que esta invasión hostil de las aguas era demasiado para nuestros amigos cocodrilos, y así se dieron el control de los océanos, poniendo fin a la única época en que los cocodrilos parecidos a tiburones existían. Y si quieres saber más sobre la locura de los arosasaurios, te sugiero que veas mi video sobre lo que fue esencialmente el océano más mortífero de todos los tiempos. En fin, gracias por ver y hasta la próxima.